por lo menos vamos a hacer las pruebas más elementales y más clásicas que se hacen en relación a algunos cruces de algunas variables, ¿no? Pero solamente hay un punto que quería tocar antes de ver el tema de pruebas estadísticas, y era en relación, y esto lo van a tocar innumerables veces, ¿no? Y hay formas y métodos, yo solamente voy a tocar un punto de ello, ¿no? Siempre cuando elaboran un instrumento, la idea es que ese instrumento ya esté validado y confiabilizado, ¿no? Generalmente algunas universidades solicitan nuevamente la validación y la confiabilidad como una praxis, más que como un tema, digamos, de generar un instrumento, porque ustedes, al fin y al cabo, si ustedes generan un instrumento, eso exige algún expertise más estadístico, ¿no? Sino básicamente aplicar un instrumento que ya está validado y confiabilizado previamente, ¿no? Solamente como concepto teórico, es lo único teórico que voy a hablar por un par de minutos, para no perder más tiempo, es que recordemos que la validez básicamente se trata de que someter el instrumento a un juicio de expertos, ¿no? Dependiendo de la universidad, estos expertos pueden ser 3, 4, 5, 6 o 7, ¿no? Va a depender mucho de algunos criterios previos, ¿no? O sea, yo elaboro un instrumento, una encuesta, etcétera, etcétera. Yo lo someto a un juez, a tres expertos de esa temática, 4, 5, 6, 7, y ellos me dan una opinión, ¿no? Para valorar esa opinión, tengo innumerables pruebas. Ojo, escuchen bien lo que les voy a decir, porque los estadísticos a veces pecamos en ello. Siempre le explicamos al alumno una o dos pruebas, y eso es, si bien es cierto, puede ser práctico, pero siempre tenemos que aclarar que existe cientos, y no estoy exagerando, de pruebas para ver la validez. La clásica puede ser la prueba binomial, la prueba B de Aiken, pero existe cientos, o sea, nunca se queden con lo que lo estoy mencionando yo, existen cientos, ¿correcto? Ya cuando está validado el instrumento, yo procedo a la confiabilidad, ¿correcto? Y la confiabilidad va a depender del tipo de instrumento que yo tenga, ¿ok? La clásica confiabilidad que yo puedo obtener a través de un instrumento que tiene, de repente, una encuesta que tiene 3, 4, 5 alternativas, es el famoso alfa de Cronbach, ¿ok? El famoso alfa de Cronbach, ¿correcto? ¿Ya? Y esa prueba estadística la que vamos a tocar hoy día. Es la única que vamos a tocar porque luego vamos a ver el cruce de variables, ¿correcto? Bien, voy a compartir pantalla. Correcto. Ok. Bien, ven la pantalla, ¿cierto? ¿Estamos visualizando mi pantalla? ¿Sí? Sí, profesor, sí. Okay. Vamos a imaginar que yo tengo un instrumento, ya lo voy a hacer lo más rápido posible, un instrumento que tiene 20 preguntas o 20 ítems, ¿ok? 20 ítems. Y cada uno de estos ítems tiene 5 alternativas, ¿no? Puede ser la alternativa 1, 2, 3 o A, B, C, D, ¿no? Como ustedes quieran catalogarlo, ¿no? 5 alternativas, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, cuando se hace la confiabilidad, generalmente esta confiabilidad se hace una prueba piloto, ¿no? Lo ideal que esa prueba piloto sea en 30 personas, ese sería lo ideal. Pero en la práctica lo puede hacer con menos, ¿no? Por cuestión de ejemplo, voy a hacer la confiabilidad de un instrumento que tiene varias alternativas con la prueba estadística alfa de Cronbach, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, los pasos son los siguientes y es muy sencillo de realizar. Es analizar estadísticos descriptivos, análisis de fiabilidad, ¿ya? Nuevamente, analizar estadístico escala, análisis de fiabilidad, ¿no? O de confiabilidad. Lo que yo realizo es sombreo todos los ítems o todas las preguntas y lo paso al siguiente recuadro. Nada más, no tengo que hacer absolutamente nada más. Y hago clic en aceptar. Inmediatamente me salen dos ventanas, ¿no? La primera es básicamente
cuántas encuestas he realizado. En este caso he hecho 10 encuestas o he evaluado 10 personas, ¿ok? Que justamente es lo que yo he evaluado para esta prueba de confiabilidad, en esta prueba piloto. Y acá dice número de elementos. ¿Qué cosa quiere decir número de elementos? Que este instrumento tiene 20 ítems, ¿ok? Y sale un valor que dice alfa de Cronbach, ¿correcto? La idea es que este valor siempre salga por superior a 0.7 o 0,7, ¿ok? En este caso, el valor que sale es 0.91, ¿no? Que es un alfa de Cronbach bastante alto y bastante elevado. Entonces, ¿qué cosa quiere decir ello? Que el instrumento es confiable, ¿correcto? ¿Qué significa que el instrumento es confiable? Que ese instrumento que yo voy a aplicar a ese grupo, a esa población, a esas personas, voy a poder obtener resultados similares en distintos momentos. Les pongo un ejemplo para que ustedes lo tengan, un ejemplo simple, ¿no? Si yo tomo un examen de matemáticas y a un niño le pregunto, ¿cuánto es 2 más 2? El niño me va a responder es 4. Pasado mañana le hago la misma, le tomo examen a ese niño y le digo, ¿cuánto es 2 más 2? Y me va a responder que es 4. ¿Qué cosa quiere decir? Que ese instrumento es confiable. ¿Qué cosa quiere decir? Que obtiene resultados similares aplicándolo a esa misma población en diferentes momentos. Eso significa la confiabilidad y en este caso ese instrumento representa una alta confiabilidad. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasaría si mi confiabilidad es muy por debajo de 0.7? ¿No? ¿Qué haría yo si de repente mi instrumento indica que esa confiabilidad está muy por debajo de ello? Entonces, lo que yo puedo hacer es no necesariamente un análisis factorial, porque eso implica muchos pasos, pero por lo menos puedo tener una idea qué preguntas yo puedo eliminar para subir la confiabilidad. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento, ¿correcto? A ver, vamos a abrir un archivito. Igual acá tenemos un instrumento, ¿no? Similar también, ¿ok? Que también tiene 20 ítems, ¿ok? Que lo hemos aplicado justamente a 30 personas. Analizar, escala, análisis de fiabilidad, paso todos los ítems hacia el otro recuadro y hago clic en la opción estadísticos, ¿ya? Y si yo quiero saber qué pregunta tengo que eliminar sobre el supuesto que mi instrumento salga muy bajo la confiabilidad, ¿no? Muy por debajo de 0.7, ¿no? Incluso está muy por debajo de 0.8. Entonces yo tengo que hacer clic, escala si elimina el elemento. Clic aquí, ¿ok? Continuar y simplemente aceptar, ¿no? En este caso la confiabilidad de este instrumento es también alto, son 30 encuestas, es un instrumento de 20 preguntas o 20 ítems, y la confiabilidad es altísima, ¿no? 0.91 también, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, elimino la pregunta 8? La pregunta 8, mi confiabilidad subiría a 0.918. Claro que no lo voy a hacer porque es una confiabilidad alta, por supuesto, ¿no? ¿Qué pasaría si elimino la pregunta P4? La pregunta 4, mi confiabilidad se me incrementaría a 0.93, que sería superior, sí, pero que no tendría mucho sentido en el caso de ese instrumento, ¿no? Yo estoy hablando en el caso de instrumento que tenga una confiabilidad muy baja, ¿no? Entonces hay una serie de por ahí, trucos que podemos hacer, ¿no? Cuando tengan muy claro esto, ya podemos realizar lo que se llama un análisis factorial. ¿Qué cosa quiere decir un análisis factorial? Quiere decir cuántas dimensiones debería tener ese instrumento, esa encuesta, ¿no? ¿Cuántas dimensiones? ¿Cómo puedo programar las dimensiones? Inclusive hasta podemos ver de mejorar lógicamente ese instrumento. Pero eso responde a un análisis factorial que ahorita no lo vamos a tocar porque lógicamente sería en función a cuando ya tengan su instrumento ya muy bien diseñado, ¿no? Pero por lo menos ya tienen una idea cómo realizar la confiabilidad, que es algo muy importante y muy relevante de hacer, ¿no? Simplemente recalcar que en todo proceso de investigación, en todo proceso de un trabajo de investigación, algo importante es el instrumento, ¿no? Que tiene que pasar un proceso de validez. ¿Qué significa validez? Que es hecho a través de juicios expertos, que un instrumento
mide lo que debe medir, y luego la confiabilidad generalmente a través de una prueba piloto, ¿ok? ¿Qué significa confiabilidad? Que yo puedo obtener resultados similares con ese instrumento aplicado en diferentes momentos y en diferentes, ¿no? Entonces, eso solamente para darles una idea de lo que corresponde básicamente al tema de este tema de la confiabilidad propiamente dicha, ¿no? Ok, bien, entonces eso solamente era en relación a lo que quería mostrarles en relación al tema de confiabilidad, ¿ok? Bien, otra cosa importante que siempre se realiza antes de realizar todo proceso todo proceso de análisis más ligado a análisis inferencial o pruebas estadísticas propiamente dichas, es el tema de la famosa prueba de normalidad, ¿ok? Es algo importante por lo menos de ir mencionando en relación a ello, ¿no? Cuando hablamos de pruebas de normalidad, ¿qué significan en términos muy sencillos, ¿no? Recordemos un poquito la campana de Gauss, ¿no? La famosa campana de Gauss que nosotros lo tenemos en mente gráficamente, ¿no? Quiere decir que si esos datos son normales, ¿qué cosa quiere decir? Que están equilibrados toda la diversidad de datos en esa famosa campana de Gauss. Imagínense que tenemos varios puntitos y todos esos puntitos están distribuidos de homogénea por debajo de toda esa campana de Gauss, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si los datos son muy dispersos o son muy, de repente, hacia un lado de la campana de Gauss? Entonces la distribución no es normal. Y cuando la distribución no es normal, se utiliza lo que se llama la estadística no paramétrica, ¿ok? Que son pruebas de estadísticas que vamos a ir viendo. Y cuando la distribución es normal, utilizamos lo que es la estadística paramétrica, ¿ya? Tanto la estadística paramétrica, y esto lo digo por un tema más de praxis, tanto la estadística paramétrica o la estadística no paramétrica, del punto de vista de resultados estadísticos, es exactamente lo mismo. Lo que cambia básicamente es el nombre de la prueba, el nombrecito de la prueba. Por ahí vamos a ver algunos nombrecitos que de repente por ahí, por primera vez han escuchado, pero lo que cambia básicamente son los nombrecitos, ¿correcto? Bien, yo quiero saber, esto es un ejemplo, por supuesto, quiero saber si el peso se distribuye de manera normal, si la talla que yo tengo se distribuye de manera normal, si el MS se distribuye de manera normal, si la edad que yo tengo se distribuye de manera normal, ¿no? Voy a dar un par de ejemplos, por supuesto, claro está, para poder realizar ello, ¿ok? Recordemos que aquí en la distribución se ve que básicamente que es la hipótesis nula significa que la distribución es normal, el famoso H sub 0, ¿no? Si quieren decirlo de otra manera. Y la hipótesis alterna, ¿no? O el H sub 1 es que la distribución es no normal, ¿correcto? Vamos a ver con la edad, es un ejemplo, obviamente, ¿no? Entonces, para poder ver este tema de la distribución, me voy a analizar, estadísticos descriptivos, explorar, ¿correcto? Analizar, estadísticos descriptivos, explorar. Lo que yo quiero explorar básicamente es la edad, ¿ok? Me voy a la opción gráficos y pongo gráficos con prueba de normalidad, nada más, ¿ok? Continuar y aceptar. Vamos a ver qué nos va a salir. Ok, bien, son 100 datos, ¿correcto? Acá hay una serie de, por ejemplo, la edad, me sale una serie de datos, ¿no? La edad promedio, su edad estándar, la mediana, la varianza, etcétera, etcétera. La edad mínima, máxima, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Pero esto de acá es lo más importante de la prueba de normalidad, justamente esta tablita, ¿no? Y por ahí van a ver dos nombrecitos que siempre, espero que nunca se olviden, ¿no? Nuevamente, ¿no? Para las pruebas de normalidad existen cientos de formas de hacerlo. La clásica, la más comúnmente utilizada, es la famosa prueba de Kolmogorov-Smirnov o si no, Shapiro-Wilk. Ya son las dos clásicas que se utilizan, pero vuelvo a lo mismo. Existen cientos de formas desde el punto de vista estadístico de sacar una prueba de normalidad. ¿Ok? ¿En qué momento se aplica Kolmogorov-Smirnov o en qué momento se aplica Shapiro-Wilk?
Se aplica básicamente el conglomerado Smirnov, o KS, lo voy a determinar a partir de este momento. Se aplica KS cuando yo tengo más de 50 datos, ¿ok? O de 50 personas encuestadas, en otras palabras. Y se aplica el Shapiro-Wilk cuando yo tengo menos de 50 personas encuestadas. ¿Cómo saber cuántas personas tenemos? Aquí no me voy a donde dice grados de libertad. Y justamente yo tengo 100 personas encuestadas. Entonces, ¿qué prueba estadística aplicaría para poder ver básicamente esta normalidad? Definitivamente el conglomerado Smirnov, ¿no? El famoso KS. ¿Por qué? Porque hay más de 50 datos. Luego de saber qué prueba voy a aplicar, me voy al grado de significancia, ¿no? En todas las pruebas estadísticas a partir de ahora, lo más importante que ustedes pueden ver, tienen que visualizar primero, es el SIC, o el grado de significancia. Siempre este SIC o grado de significancia tiene que ser menor a 0.05. ¿Por qué menor a 0.05? Porque es la probabilidad que lo yo estoy determinando, no una probabilidad del 95%. Que yo pueda darle otra probabilidad, sí. De repente yo quiero darle a otro rango, pero lo estándar, por lo menos en todos los trabajos de investigación habidos y por haber, y a nivel mundial, siempre es determinar el error a menor a 0.05. Yo puedo determinar un menor o mayor error, sí, pero lo estandarizado, digamos que siempre hay un estándar en todas las cosas que tenemos en la vida, siempre hay cosas que están estandarizadas, ¿no? Hay cosas que no es que no la pueda cambiar, sino que ya está estandarizado, ¿no? Te pongo un ejemplo muy, muy simple, ¿no? El día se divide en 24 horas. ¿Quién lo determinó? El ser humano, pues está estandarizado, ¿no? Ahora, si yo quiero a partir de mañana el día dividirlo en 20 horas, en 30 horas, 50 horas, lo puedo hacer, pero ya está estandarizado, ¿correcto? Entonces, siempre el grado de significancia es menor a 0.05. ¿Qué significa ello? Cuando toda prueba estadística es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Y en este caso, ¿qué significa la hipótesis alterna? Que los datos no son normales. ¿Qué significa que los datos no son normales? Que no hay una distribución normal o no hay una distribución homogénea entre los datos. ¿Eso es malo? No, no es ni malo ni bueno. Eso me va a indicar básicamente qué prueba estadística yo puedo aplicar. Y justamente le estaba mencionando que lo que tengo que aplicar es la estadística no paramétrica. ¿Ok? Es la estadística no paramétrica lo que yo tengo que aplicar en estos casos. ¿Ok? ¿Ya? Bien. Hasta aquí, por favor. Yo no quiero un poquito, yo sé que estoy mencionando algunos conceptos que no son nuevos para nadie, pero que sí demanda de algunos aspectos importantes que nosotros que tienen que ir manejando, ¿no? Siempre tengan en mente lo que son la famosa hipótesis nula, hipótesis alterna y el grado de significancia. Preguntas hasta aquí, por favor, porque ya vamos a entrar a las pruebas estadísticas, a la parte más operativa de lo que deberían por lo menos manejar y conocer en relación a todo lo que son pruebas estadísticas. A ver, Ernesto, una cosita, a ver. No hiciste, digamos, en la encuesta ¿no? Para la fiabilidad, solamente hiciste cuando es una escala de Likert. ¿Qué pasa cuando digamos, es dicotómica o qué pasa cuando es alternativa múltiple, ¿no? O otras alternativas que le pone. Claro, cuando es dicotómica se utiliza otra prueba, cuando son alternativas múltiples se utiliza el tema de la confiabilidad del factor de Cronbach, ¿ya? Cuando son múltiples alternativas, ¿ok? O escala de Likert si quieren denominarla de otra manera, pero cuando es dicotómica se utiliza otros tipos de pruebas, ¿no? Por ejemplo, sí o no, la respuesta puede ser sí o no, verdadero o falso, alternativas más o menos que sean dos opciones nada más. ¿Ok? Voy a tratar de ir a la... Obviamente no me va a salir, pero voy a tratar de ejemplificarlo, ¿ya? Bien, entonces, para hacer, cuando yo quiero hacer, digamos, la confiabilidad de otro instrumento en la cual sea una prueba básicamente dicotómica, igual también me voy a escala, análisis de fiabilidad, ¿ok?
y hay varias pruebas. Una de las clásicas es la que se llama 2 mitades, ¿no? Que antes tiene un nombrecito en inglés. ¿Ok? No me va a salir, no pienso que salga por lo menos de manera óptima, pero vamos a ver qué sale, ¿no? ¿Ok? Como ustedes pueden apreciar, no aparece, digamos, aparentemente no hay un valor que me indique, básicamente. O sea, digamos que la máquina no, o la prueba no determina este alfa de Cronbach, ¿no? De repente yo puedo encontrar el valor de 0.78, que puedo asumir que es el valor SIG o de grado de significancia, que simplemente la prueba en otras palabras, no hay confiabilidad. ¿Por qué no hay confiabilidad? Porque no responde a las categorías que he mencionado, ¿no? Que es una prueba dicotómica, ¿correcto? De repente ya la siguiente sesión lo tengo listo para que ustedes lo visualicen, ¿no? Mencioné la confiabilidad con el alfa de Cronbach porque generalmente, no usualmente, pero generalmente las pruebas son con múltiples alternativas, ¿no? De repente una frecuencia de consumo, de repente una encuesta de hábitos alimentarios, en el que hay por lo menos más de 2 alternativas, por supuesto, etcétera, etcétera. ¿Ok? Queda solo pendiente mostrarle un ejemplo mucho más práctico en relación a ello. ¿Ok? Bien, entonces, eso era básicamente con el tema de la prueba de normalidad, porque es algo que siempre se les pide en el caso de los tesistas, si la distribución de datos son normales. Ojo, que una distribución de datos no sea normal no es malo, vuelvo a incidir en ello, sino que indica qué tipo de prueba estadística voy a utilizar. Tenía preparado por ahí un PPT, pero no quiero atiborrarlos con mucha teoría porque eso por ahí podemos ver, ¿no? O sea, de repente si yo tengo una prueba paramétrica, no paramétrica que yo puedo aplicar, qué prueba estadística puedo aplicar, si tengo una prueba paramétrica, qué prueba estadística. Vamos a ver un poquito el tema mucho más práctico, ¿no? Y qué es lo que, por lo menos, qué es lo que queremos realizar, ¿ok? Bien, a ver. Bien, vamos básicamente a realizar la famosa prueba, la clásica prueba, una de las clásicas pruebas que siempre se les pide, ¿no? Vamos a imaginar, ¿no? Que yo tengo, digamos que yo mido una variable, que en este caso es la hemoglobina, ¿ok? Y que de repente yo he aplicado como en mi estudio de investigación, de repente yo he aplicado un nuevo producto, ¿no? Unas galletas fortificadas, por ejemplo, o yo de repente le he dado hierro polimaltosado a esa persona, o yo de repente he hecho una intervención educativa, o de repente yo he hecho algún cambio en esas personas a través de varias formas, ¿no? Desde una intervención educativa hasta básicamente una suplementación, ¿no? Para mejorar los niveles de hemoglobina, ¿ok? Entonces, esas son las famosas pruebas, el antes y después, ¿no? Para ver si realmente ha surtido efecto el tratamiento, la terapia, la intervención, etcétera, etcétera. Si realmente ha surtido efecto o no ha surtido efecto, ¿no? Entonces eso se llama la famosa prueba antes y después, o más conocida a nivel de todas las pruebas estadísticas como la prueba TD Student, ¿ok? Es algo de los clásicos que por lo menos van a ver en algunos trabajos de investigación, ¿ok? Entonces, para la prueba de TD Student, lo que tengo que hacer es lo siguiente: analizar, comparar medias, y acá hay 2 pruebas test, ¿no? Pruebas test de muestras independientes y pruebas test de muestras relacionadas, emparejadas o básicamente dependientes, ¿no? En este caso son básicamente dependientes o emparejadas porque estoy midiendo esa hemoglobina antes, digamos, esa misma hemoglobina en esa misma persona o en esa misma población, y por lo tanto las muestras están relacionadas. ¿Ok? Entonces yo lo que marco es la prueba T para muestras emparejadas. ¿Correcto? Entonces acá tengo la hemoglobina antes y después. Lo que yo tengo que hacer es sombrearlo, pasar al siguiente recuadro y nada más. Así de simple y sencillo, ¿no? Más sencillo, ¿dónde? ¿Correcto? Hago clic en aceptar
Y me salen varios recuadros, varios recuadros, ¿ok? Vamos a ir analizándolo uno por uno, ¿no? En el primer recuadro yo veo básicamente las medias, ¿no? Los promedios de las hemoglobinas. En la hemoglobina antes yo tenía un nivel de 10.7, redondeándolo, ¿no? Y después de la intervención o después del tratamiento yo tengo 13.9, ¿no? Aparentemente yo puedo decir que sí, efectivamente se ha incrementado pues los niveles de hemoglobina. Aparentemente puedo decir que sí ha surtido efecto, pero lo que manda en este caso es el grado de significancia, ¿no? Y podemos ver aquí básicamente que justamente el grado de significancia es menor a 0.05. ¿Qué cosa quiere decir? Que la hipótesis nula es que básicamente no hay diferencia significativa y la hipótesis alterna que sí hay diferencia significativa, ¿ok? En este caso, como el SIC o el valor de significancia es menor a 0.05, rechazo la hipótesis nula y acepto la hipótesis alterna, que significa que sí hay diferencia significativa entre las variables. Me está diciendo lo evidente, ¿no? Aquí yo lo estoy graficando, lo estoy mencionando para que uno se dé cuenta que realmente sí hay diferencia, ¿no? A la vista, al ojo, ¿no? Pero lo que determina básicamente es la prueba estadística, ¿no? Y lo estoy reafirmando aquí, ¿no? Con el grado de significancia o el sí bilateral, ¿correcto? Lo estoy reafirmando aquí, que básicamente sí hay diferencia significativa entre el antes y después, ¿no? Obviamente, ¿qué cosa quiere decir ello? Que el tratamiento, la terapia, la suplementación, la intervención, etcétera, etcétera, sí ha surtido efecto, ¿no? Que es lo que, por lo menos que se quiere en relación a este ejemplo, ¿ok? Otro ejemplo en relación a la famosa prueba de TED Student, que es un clásico, es el tema del peso, ¿ok? Vamos a imaginar que yo soy, bueno, nosotros somos nutricionistas, tenemos pacientes y los sometemos a una dieta, ¿no? Una dieta súper efectiva para bajar de peso, ¿ok? O de repente los someto pues a todo un tratamiento nutricional, personalizado, qué sé yo, etcétera, etcétera. Y quiero ver si realmente ha surtido efecto lo que yo he realizado. Entonces yo tengo un peso antes y un peso después, ¿no? Analizar, comparar medias, ¿ok? Pruébate de muestras relacionadas, dependientes, etcétera, etcétera, ¿ok? Lo que hago es sombrear las dos pruebas, lo paso al siguiente recuadro y nada más, ¿correcto? Vemos que antes del tratamiento o antes de mi terapia nutricional para reducir el peso, mis pacientes o las personas tenían 102.2 kilogramos. Y luego del tratamiento tenían 93.25 miligramos. Dicho sea de paso, que tampoco quiere decir que sea un peso excelente, ¿no? Pero por lo menos la pregunta es, ¿realmente ha habido diferencia significativa en la disminución de peso? Eso lo da ¿qué valor? El valor de significancia, el SIC. Y efectivamente el SIG es menor a 0.05. ¿Qué cosa quiere decir ello? Que sí ha habido diferencia significativa en el tema de reducción de peso, ¿correcto? Acá se recalca ahí el tema. Sí ha habido realmente una diferencia significativa en esta reducción, de peso, lo cual es realmente importante, ¿no? ¿Ok? Bien, ¿qué pasaría si yo de repente yo tengo dos poblaciones, ¿no? Y yo quiero ver de repente yo quiero ver el tema de si hay una diferencia significativa entre el peso de dos poblaciones diferentes, ¿no? Si realmente las hay o no las hay, ¿correcto? Y esta es otra de las aplicaciones de la prueba de TED Student, ¿no? Quiero ver si hay diferencia de una determinada variable entre dos poblaciones distintas, ¿ok? Y acá tengo que aplicar la prueba T básicamente para muestras independientes, ¿ok? Vamos a ver que cargue. Ok, por ejemplo, tengo el peso, ¿no? El peso de bueno, en este caso puede ser una población 1, puede ser una población 2, en este caso el sexo masculino y femenino, por supuesto, ¿no? Acá vamos a ponerle uno masculino, ¿ya? Y 2 femenino, ¿no? Ok.
femenino, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ok? Lo que yo tengo que hacer es lo siguiente, analizar, comparar medias, prueba T para muestras independientes. ¿Por qué son independientes? Porque son dos grupos distintos, unos son hombres y otros son mujeres. En el anterior ejemplo era la misma población, el mismo grupo que yo analizaba. ¿Ok? Pruebas independientes, paso a la variable que es el peso y el sexo, ¿no? Obvio que tienen que ser solo dos poblaciones. El grupo 1 es 1 y el grupo 2 es 2. Coincidentemente, debo manejarlo de esa manera, ¿correcto? Continuar y aceptar. Nada más. Bien, yo veo que en el peso del masculino tiene 82 kilogramos y el peso femenino tiene 62 kilogramos. Bueno, aparentemente, obviamente hay diferencias significativas, pero yo tengo que basarme en la prueba de básicamente significancia, ¿no? Pero previo a la prueba de significancia veo la igualdad de varianzas, ¿no? La igualdad de varianzas, ¿correcto? Que es la prueba del EBN, que es lo primero que yo debo hacer. Y para ello tengo el grado de significancia. ¿Qué cosa quiere decir? Si el SIG es menor a 0.05, ¿ok? Se asume que las varianzas son iguales. Y si es mayor a 0.05, no se asume que las varianzas son iguales. En este caso es menor a 0.05, ¿ok? Y por lo tanto se asume que las varianzas son iguales. O sea, ¿qué cosa quiere decir ello? Que me voy a quedar con este recuadro, ¿ok? Y no con esta fila de aquí. Aunque en la práctica generalmente los resultados son similares para si las varianzas son iguales o no son iguales, en este caso, como el SIG es menor a 0.05, yo asumo que las varianzas son iguales. Y puedo visualizar acá el SIG bilateral. En este caso, el SIG bilateral quiere decir que como es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. La hipótesis nula es que no hay diferencia significativa y la hipótesis alterna que sí hay diferencia significativa. En este caso, como es menor a 0.05, se acepta la hipótesis alterna y por lo tanto se concluye que sí hay diferencia significativa en los pesos del sexo masculino con el sexo femenino, ¿correcto? O la población 1, la población 2, etcétera, etcétera. Yo ya puedo encontrarle la aplicabilidad en el caso de la prueba de T de Stude, ¿correcto? ¿Sí? Ahora, alguien se pregunta, ¿y qué pasaría si yo quiero comparar promedios, medianas, qué sé yo, de 3 poblaciones, de 4 poblaciones, de 5 poblaciones, 6 de poblaciones, de una cantidad inmensa de poblaciones? Yo quiero comparar los pesos del estatus económico A, B, C, D, por ejemplo. O yo quiero comparar las hemoglobinas de la comunidad 1, 2, 3, por ejemplo. Entonces, eso se llama análisis de varianza. Cuando son más de dos grupos, o sea, de 3 hacia adelante, 3, 4, no hay límite, ¿ah? De 3 hacia adelante se llama análisis de varianza, más conocido universalmente como ANOVA, ¿ok? ANOVA, ¿correcto? Entonces, vamos a ver un clásico ejemplo en lo que corresponde al análisis de varianza, ¿ok? Y un segundo, por favor. Ok, bien, acá tenemos entonces la hemoglobina de 3 sectores, ¿no? Sector 1, sector 2, sector 3. ¿Pueden ser más sectores? Por supuesto que pueden ser más sectores, ¿ok? Entonces, vamos a por lo menos ver básicamente el análisis de varianza o la diferencia entre 3 grupos, ¿no? Tenemos analizar,
comparar medias, ¿no? Y acá hay un término que se dice ANOVA de un factor, o análisis de varianza, ¿correcto? ANOVA de un factor, ¿correcto? Lo que va a pasar en la lista de dependientes es la hemoglobina, y en factor son los sectores determinados, ¿no? Sector 1, sector 2, sector 3. Acá sí tengo que hacer algunos pasos previos en post-hot, ¿ya? Que quiere decir básicamente cuál es la prueba que yo le voy a dar para hacer ese análisis de varianza. Es el tema del famoso Tukey, ¿ya? ¿Qué cosa quiere decir Tukey? Que yo asumo que las varianzas son iguales. ¿Qué cosa quiere decir que las varianzas son iguales? Que yo asumo que los promedios de hemoglobina son iguales en las tres poblaciones. Yo asumo eso, no quiere decir que salga ese resultado, ¿correcto? Continuar. Y en opciones, yo hago simplemente clic en la opción descriptivos. Nada más, ¿correcto? Continuar y aceptar. Y va a salir varios recuadros que los vamos a analizar, ¿no? Tengo 28 personas en cada sector. Aparentemente en el sector A la hemoglobina es de 13.8, en el sector B y en el sector C 13.7, ¿no? Aparentemente yo puedo ver que las hemoglobinas son muy similares en los tres sectores, ¿no? Eso es por lo menos al ojo. Pero lo que realmente va a determinar si son similares o son diferentes es el SIC, ¿no? Si la hipótesis nula quiere decir que básicamente los promedios son iguales entre el sector A, el sector B y el sector C. Mientras que la hipótesis alterna, al menos un promedio es diferente, ¿ok? Al menos un promedio diferente, es la hipótesis alterna, ¿no? Como el SIC es mayor a 0.05, se ve evidentemente que es mayor a 0.05, ¿ok? Se acepta la hipótesis nula. ¿Qué cosa quiere decir la hipótesis nula? Que sí hay igualdad, o por lo menos los valores de los promedios son similares, ¿ok? Tenemos una tabla adicional en la cual yo comparo básicamente si hay diferencia entre el sector A con el sector B. El SIG es mayor a 0.05, por lo tanto, no hay promedios similares. No podemos citar tu igualdad, pero hay un promedio muy similar entre el sector A con el sector B. El sector A con el sector C, el SIG es mayor a 0.5, por lo tanto, el promedio es similar. Cuando tenemos el sector B con el sector A, el SIG es mayor a 0.05, por lo tanto, el promedio es similar. El sector B con el sector C, el SIG es mayor a 0.5, por lo tanto, el promedio es similar. Y el sector C con el sector A, igual, el promedio es similar, y así como ustedes lo pueden apreciar, ¿correcto? Voy a ver básicamente ahora el mismo ejemplo, exactamente el mismo ejemplo, en la cual yo tenga promedios, por lo menos lo que se quiere, ¿no? Diferencias entre ambos promedios. Y es por ello que vamos a hacer este análisis de varianza cuando de repente hay una población que ha obtenido valores diferentes, ¿no? ¿Ok? Ok, bien. Entonces voy a poner analizar. Igual tengo las hemoglobinas de 3 sectores. Analizar, comparar medias y ANOVA de un factor. ¿Correcto? La hemoglobina, la lista de dependientes y el sector en factores. Igual, post-hot, la prueba de Tukey. Opciones, simplemente descriptivos. Nada más. Aceptar. Y vamos a ver qué nos sale. Bien. Podemos ver que en el sector A el promedio de hemoglobina es de 16. En el sector B el promedio de hemoglobina es 13.9 y en el sector C el promedio de hemoglobina es 13.7, ¿no? Aparentemente al ojo yo puedo ver que el sector A tiene una mejor hemoglobina por diferentes razones, ¿no? De repente tienen un tratamiento, de repente hay una intervención, etcétera, etcétera, ¿no? Pues puedo ver yo al ojo que este sector tiene una mejor hemoglobina. La prueba que me va a determinar básicamente si hay diferencia o no hay diferencia es la prueba estadística que es el SIC. En este caso el SIC es
menor a 0.05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, en la cual sí se puede establecer que por lo menos hay una diferencia entre por lo menos hay una diferencia en alguno de los sectores. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir el SIC. No sabemos cuál con cuál. Bueno, acá al ojo podemos intuir que es el sector A, pero lo que nos va a determinar es la comparación múltiple. Bien, ahí, sector A con el sector B, ¿son diferentes? Sí, el sector A con el sector B, básicamente hay una diferencia significativa. ¿Por qué? Porque el SIG es menor a 0.01. El sector A con el sector C, ¿tiene una diferencia significativa? Sí, tiene una diferencia significativa. El sector B, o por lo menos un promedio diferente, los promedios son diferentes, ¿no? En otras palabras. El sector B con el sector A, los promedios son diferentes, sí son diferentes. El sector B con el sector C, ¿los promedios son diferentes? No, son similares, porque el SIG es mayor a 0.05. El sector C con el sector A, ¿los promedios son diferentes? Sí, porque el valor de significancia es menor a 0.05. Y el sector C con el sector B, ¿los promedios son diferentes? No, porque la significancia es mayor a 0.05. Otra forma de poder verlo es simple el asterisco, ¿no? Simple el asterisco, ¿correcto? El asterisco que yo veo ahí. El asterisco que ustedes vean ya significa que si hay diferencia significativa o que los promedios son diferentes, ¿no? Pero lo que te va a determinar básicamente es el SIC o el grado de significancia entre ambas variables. Entonces, es básicamente para ver promedio. Estamos hablando de variables básicamente cuantitativas o datos numéricos, si quieren determinarlo de esa manera, ¿no? Hemoglobinas, pesos, tallas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasaría si de repente por lo menos si mis pruebas, ¿no? Si mis pruebas estadísticas son básicamente de corte más cualitativo, ¿no? De repente yo quiero relacionar los niveles de hemoglobina, si tiene anemia con anemia, con los estratos socioeconómicos, ¿no? Entonces ahí yo hago lo que se llama la relación entre las variables, ¿no? ¿Ok? Vamos a ver una correlación entre dos variables para poder realizarlo, ¿no? A ver. Bien, esta es básicamente una correlación, ¿no? Por ejemplo, yo tengo, no tiene mucho que ver con nutrición, pero por lo menos yo tengo un test de habilidades metalingüísticas, ¿no? De repente han sacado un determinado puntaje en algunos tests, ¿no? Básicamente yo veo el procedimiento de lectura que tienen, ¿no? Son dos variables básicamente numéricas. Yo quiero ver si están relacionadas o no están relacionadas, ¿correcto? Y quiero ver básicamente por lo menos qué peso de relación tienen estas variables. Entonces yo ahí aplico lo que se llama una correlación, ¿ok? Cuando hablamos de correlación podemos tener muchas correlaciones. Las clásicas son la correlación de Pearson y la correlación de Spearman, ¿no? La correlación de Pearson justamente son para este tipo de datos numéricos, ¿no? Quiero ver qué tan relacionados o qué tan están estas variables y con qué peso, ¿ok? Entonces, lo que yo voy a hacer es analizar regresión, no, perdón, disculpen, correlacional bivariada, ¿ok? Entonces, lo que yo tengo que hacer es simplemente sombrear las dos variables y nada más. Ya está actualmente actualizada en lo que es Pearson. Puede ser el dato de Kendall, ¿ok? O Spearman, ¿ya?
En los coeficientes de correlación tenemos solamente 3, por si acaso, ¿ya? Pearson, Todd Kendall y Spearman, ¿correcto? ¿Sí? En este caso, por un tema de datos, podemos solamente, por datos cuantitativos solamente, o numéricos, podemos ver la de Pearson, no de Todd Kendall y no de Spearman, ¿ok? Aceptar y nada más, ¿ok? Bien, yo tengo acá dos datos interesantes, los dos datos de acá, ¿no? Primero yo tengo 72, N quiere decir la muestra, son 72 personas que yo he evaluado. 0.8 con asterisco quiere decir cuál es la relación, ¿no? La relación va de 0 a 1, ¿correcto? De 0 a 1, ¿ok? Si se acerca más a 1, quiere decir que la relación es sumamente fuerte o bastante directa, ¿no? Y en este caso es 0.81. ¿Qué cosa quiere decir? Que estas dos variables se relacionan en un 81%, lo cual es bastante alto. La prueba que me va a determinar si hay relación en estas dos variables es el SIC, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir? Que es menor a 0.05. Se rechaza la hipótesis nula, que dice que no hay asociación, y se acepta la hipótesis alterna, que sí hay asociación entre las variables, ¿ok? Entonces, en este caso sí hay relación entre las variables, ¿correcto? Ese es la famosa correlación de Pearson, ¿no? Siempre cuando hagan correlaciones, siempre en cada momento que hagan correlaciones, simplemente los pasos son muy sencillos, ¿no? Analizar, correlación bivariada, y van a obtener estos tres tipos de correlaciones que ustedes tengan, ¿no? Yo, la siguiente sesión le voy a dar algunos ejemplos de la Todd Kendall y la de Spearman, por supuesto, ¿ok? Para que lo tengan un poquito más claro en relación a cómo puedo hacer. Ojo, que no hemos hecho hoy día el tema del chi cuadrado, ¿ok? El tema del chi cuadrado, que es asociación, ¿ok? Yo siempre escuchaba en pregrado, chi cuadrado, y pensaba que era la única prueba que existía, ¿no? No existen muchas pruebas en relación al tema de cómo determinar la asociación. Entonces, en la siguiente sesión vamos a hablar un poquito la asociación, no relación, no correlación, sino la asociación. ¿Qué quiere decir? Que si hay asociación entre las variables, pero no le da el peso, y el peso básicamente de esa relación lo dan las correlaciones de Spearman, de Todd Kendall o de Pearson, cualquiera de esas esas tres correlaciones, ¿no? Que lo vamos a ver también algunos ejemplos más prácticos en relación de ello. Ojo que todavía queda en tintero el tema de la regresión lineal, ¿no? No sé si alguna vez han visto un gráfico en el cual hay puntitos que simulan una línea. Ese básicamente es la regresión lineal, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos también con respecto a ello, por lo menos en la siguiente sesión. Entonces, el día de hoy hemos hecho tres cosas muy importantes, ¿no? Yo quiero comparar un antes y después, un inicio y un final, y la clásica prueba es la prueba de T-Student, que puede ser para muestras independientes o muestras relacionadas. He visto el análisis de varianza, que básicamente cuál es la diferencia de medias entre tres o más grupos, ¿ok? O tres más poblaciones, sectores, etcétera, etcétera. Le hemos dado un inicio, por lo menos, al tema de correlación. Ojo que todavía queda pendiente la correlación y la asociación. Y lógicamente por lo menos vamos a ir avanzando en ello. Entonces, colega, no sé si por hasta aquí hay alguna interrogante. Por lo menos lo ideal sería que ustedes tengan base de datos, por lo menos en la tercera sesión, o sea, el viernes pasado mañana, vamos a ver esos puntos que le estoy mencionando, ¿no? Entonces, de repente yo coordino con el profesor Juan para hacer de repente una cuarta sesión, y eso va a depender mucho de sus tiempos, digamos, de repente un refresh de algunas cosas, pero la idea es que ustedes tengan ya casos más prácticos, ¿no? Porque si de repente yo voy a traer los ejemplos, de repente no van a ser tan vividos, de repente como si ustedes tienen una base de datos X y poder por lo menos ir viendo qué puedo hacer, ¿no? Pero ojo, no es que yo haga las pruebas estadísticas a mi antojo, ojo, eso también quiero dejar claro, sino que las pruebas estadísticas yo lo tengo que hacer en función a mis objetivos de investigación. Si mis objetivos de investigación es la relación, puede ser Spearman, Pearson. Si mi objetivo estadístico es la asociación, puede ser chi cuadrado. Si mi objetivo estadístico es el efecto de intervención, puede ser la T-Student. O sea, lo que va a determinar realmente el tema de la prueba es básicamente mi objetivo, ¿no? Eso sí quiero que
digamos, pierdan el norte en relación a ahora qué prueba aplico, ¿no? Eso va a función de mis objetivos, ¿no? Con tantas pruebas estadísticas que tenemos, lógicamente, a veces un poquito que nos perdemos en el mar y cúmulo de las pruebas estadísticas que yo pueda tener, ¿no? Entonces, esto ha sido una mirada muy superflua, lógicamente, de lo que querías explicarle el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. En cuanto a la prueba de normalidad, ¿solamente mira para ver si es una prueba paramétrica y no paramétrica o te guía hacia quién irte? Por eso, o sea, a ver, deme un segundo nomás, a ver, un segundo, por favor. Un segundito. A ver, acá lo debo tener. Acá está. Sí, efectivamente, la prueba de normalidad me orienta básicamente a qué prueba estadística yo tengo que aplicar, ¿no? ¿Ok? Entonces, si por ejemplo, ¿no? Yo tengo, voy a tratar de ir al grano, porque esta es teoría, no más teoría, ¿no? ¿Ok? Ya. Por ejemplo, ¿no? Yo quiero ver la diferencia de promedios, ¿no? Entonces, la prueba paramétrica sería la TD-Student, y la prueba no paramétrica, que es lo mismo, ojo, en resultados es exactamente lo mismo, solo que el nombrecito cambia, ¿no? La famosa U de Matt Whitney, es lo mismo, pero en la prueba paramétrica se llama TD-Student y en la prueba no paramétrica se llama la U de Matt Whitney, ¿ya? Si quiero ver el tema de independencia, la TD-Student, pero si es la diferencia de promedios de muestras independientes, la prueba de Fisher, ¿ok? De repente, en el tema de muestras relacionadas, estamos hablando de la T pareada, y en la estadística no paramétrica sería la prueba de Wilkinson, ¿no? Entonces, son ejemplos así. De repente, yo quiero ver la relación entre dos variables. En la prueba paramétrica sería la R de Pearson, y en la prueba no paramétrica sería el riesgo relativo, la O-ratio, que todavía no lo hacemos, por si acaso, el famoso OR, o también el R de Spearman, que hasta ahora no lo hacemos. Si yo quiero ver la diferencia de promedios de 3 o más grupos en la prueba paramétrica, sería en el análisis de varianza, y en la prueba no paramétrica sería la famosísima prueba de Kruskal-Wallis, ¿no? ¿Ok? Entonces, básicamente la prueba de normalidad me va a orientar a qué tipo de prueba, pero en términos prácticos es el mismo resultado. O sea, ustedes prueben con ambos y van a ver que es el mismo resultado, simplemente que el nombre es correcto, ¿no? O sea, debemos utilizar, digamos, el nombrecito correcto, ¿no? En relación de hablar, pues las pruebas predictivas, vamos a ver en la siguiente sesión la regresión lineal múltiple, análisis de varianza, la regresión logística múltiple, que es un poquito más, de repente me exige de algunas cosas más, pero por lo menos vamos a ver la regresión lineal múltiple, ¿ok? Bien, solamente eso era en relación para poderlos aterrizar, ¿no? En esos aspectos de las pruebas paramétricas y no paramétricas que responden a la normalidad. Otra pregunta, en cuanto a la prueba del chi cuadrado, ya, me dice que es asociación y el otro es relación, las correlaciones son relación. Si la hipótesis dice, ¿no?, hallar la relación entre hábitos alimentarios y estilo de vida, por ejemplo, ahí ya podemos guiar de que no es chi cuadrado lo que se tiene que aplicar, o eso no implica que sí se puede aplicar chi cuadrado. O depende de los datos. A ver, si tú me dices como estadístico, hallar la relación, la respuesta es a ojos, es la relación, puede ser Pearson o Spearman, ¿no? Solo que lamentablemente en nuestro país los metodólogos no necesariamente son estadísticos, ¿no? Y tú no me vas a dejar mentir que cuando estuvimos en pregrado nos metieron en la cabeza que todo es chi cuadrado, ¿no? Y eso es mentira, ¿ok? Lamentablemente los teóricos, los metodólogos, los que analizan tesis, no son estadísticos y no manejan esos términos que son tan elementales, ¿no? Y es por eso que estamos conversando ahorita, y justamente quiero que los colegas se lleven algo claro. No todo es chi cuadrado. El mismo hecho que nuestro objetivo diga asociación
sí o sí es chi cuadrado, ¿no? Lamentablemente a veces las personas que son metodólogos, yo conozco metodólogos que tienen pues ya 40 años de experiencia en la docencia y siguen con esa misma, y lamentablemente siguen con esa idea totalmente errónea, ¿no? ¿Lo vas a cambiar? Ya no lo vas a cambiar, ¿no? Porque no te vas a enfrentar ante todo un jurado y no te vas a enfrentar con gente que tiene 40 o 50 años de experiencia sobre ti, ¿no? Lamentablemente, ¿no? No, porque ellos siguen aconsejando que se utilice el chi cuadrado en lugar de una correlación. Cuando el objetivo, o sea, supuestamente en objetivo se pone siempre relación. O sea, tú no has visto, en la mayoría de las tesis, ¿no? Se pone hallar la relación entre la variable A, sea cual sea esta, y la variable B. Y tu hipótesis siempre dice, no, queremos demostrar la relación significativa, ¿no? Entre la variable A y la variable B. Pero en cambio tú ves en la parte interna y sigue aplicándose el chi cuadrado. Lamentable, ¿no? Es muy lamentable, ¿no? O sea, y estamos hablando de gente que tiene 50, 60 años como profesionales, ¿no? Lamentablemente porque nos metieron esa idea, pues, ¿no? Si aplicamos, por ejemplo, el chi cuadrado, ¿no? Que es una prueba de asociación, así es, y aplicamos una prueba de correlación de Pearson, ¿qué diferencias hay más o menos en hallar, digamos, una relación? Por ejemplo, ¿no? Yo veo, por ejemplo, digamos que con chi cuadrado posiblemente me sale una relación, hay veces me sale una relación débil, pero en cambio en el Pearson me sale una relación o nula o negativa, o hasta negativa sale, ¿no? Claro, podremos aterrizar, claro, más con casos prácticos, ¿no? El chi cuadrado lo que te básicamente te dice si está asociado o no, nada más, no te dice más. Mientras que la correlación le da un peso, entre comillas, a esa asociación, ¿ya? Ahora, en la relación, escuchen bien, ¿ah? En la relación puede ser inversa o negativa, o puede ser directa o positiva, ¿no? Te pongo un ejemplo, ¿no? De repente, es un ejemplo, ¿no? Obviamente, ¿no? Yo tengo una correlación inversa a mayor actividad física, menor peso, ¿no? Entonces, es una correlación inversa, ¿no? Si yo hago más actividad física, mi peso va a tender a disminuir, ¿no? Es un ejemplo, obviamente, no entremos a detalles, ¿no? O de repente, de repente puede haber una correlación directa, ¿no? A mayor consumo alimentario, consumo de ciertos alimentos, mi peso va a incrementar, es una correlación directa, pero también puede ser inversa. ¿Ok? Entonces va en función a los casos, ¿no? A los casos prácticos que yo pueda encontrar, pero definitivamente la correlación sí le da el peso. Sí voy a encontrar una correlación débil, intermedia, fuerte, mientras que el chi cuadrado simplemente te determina si está asociado o no y se queda en eso, no te da más, ¿no? No te da más, más razón de ser, ¿no? A ver, muchachos, ¿alguna pregunta, alguna duda con respecto al tema de hoy día? No, si no, yo tengo una más, pero espérate, que a ver si alguien más quiere. Mientras van pensando, con respecto a la parte de encuestas, respecto a la aplicación del alfa de Cronbach. Por ejemplo, tenemos una encuesta, ¿no? No es con escala de Likert ni dicotómica, sino con alternativas múltiples, pero tienen, digamos, entre las preguntas o entre las alternativas, tal vez por no una buena revisión, algunas preguntas con 4 alternativas y otras preguntas con 5 alternativas, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos análisis de frecuencia, por ejemplo, de consumo, ponemos una vez a la semana, 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, una vez al mes, o no consume totalmente. Y hay veces lo mezclamos con preguntas como, por ejemplo, que, bueno, el hierro va a ayudarle a prevenir la anemia y le pone alternativas también. No, hay veces lo mezclamos. ¿Qué sería mejor? ¿Qué sería lo ideal? Bueno, definitivamente lo ideal sería, bueno, para determinar, es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que me ocurre, ¿no? Por un lado tengo la pregunta de conocimientos, por otra actitudes y prácticas, pero independientemente de ello, es que la idea es que cada ítem tenga el mismo número de alternativas, ¿no? O sea, esa es la idea, ¿no? Y con eso no estoy diciendo que yo quiero forzar, ¿no? Que todo siempre va a tener 4 respuestas, 4, pero la idea es que por eso hay que hacer una validez realmente de ese instrumento, o sea, hacer un instrumento
no es nada sencillo. Recuerden que nada, que yo me siento un rato, hago las encuestas. No es tan sencillo hacer el análisis factorial, que demora pues un buen rato en el SPS. Por ahí voy a tratar, si es que me alcanza el tiempo, le voy a hacer un ejemplo para que realmente vean lo que es hacer un análisis factorial de un instrumento. No es nada sencillo, ¿ok? Y nada que lo hago media hora, un instrumento no funciona así, ¿ok? Entonces, pero sí lo ideal sería que cada ítem tenga el mismo número de alternativas. Eso realmente sería un instrumento bien diseñado, bien realizado, bien hecho, y eso no se hace de un día para otro ni de noche a la mañana, exige de mucho proceso, ¿no? En el camino para poder hacerlo, ¿no? Para poder hacerlo. Y siguiendo con la alternativa de instrumento, por ejemplo, hay muchas preguntas que colocamos, por ejemplo, ¿no? Si haces actividad física, ¿no? Respondes la pregunta siguiente, y si no haces actividad física, sáltate a la pregunta, no sé, 4 puntos más abajo, ¿no? O sea, y prácticamente esa pregunta respondemos como sí o no, o de estilo dicotómico, y las otras son, ¿no? Como te decía, alternativa múltiple de 4 o 5 preguntas. ¿Qué se hace en esos casos? Sí, lo que nosotros los estadísticos realizamos es que la idea es que mi instrumento sea bien fácil de aplicar, ¿no? Si por un tema ya de extremo, pues yo voy a decir, haces actividad física, sí, no, y te pasas a la siguiente pregunta, de repente a la siguiente pregunta, ¿con qué frecuencia? Y si dices no, queda en cero, queda en nulo esa alternativa, entonces aquí eh, si el objetivo de la investigación es eso, ni hablar, pues ni vuelta que darle, ¿no? Pero si el objetivo de tu investigación es solamente analizar unos puntos en personas que hacen actividad física y otros puntos en personas que no hacen actividad física, entonces ahí cambiaría la cosa, ¿no? Eso va en función de los objetivos, básicamente, de la investigación y básicamente del diseño de la encuesta, ¿no? En otras palabras, en cristiano, tratar de evitar hacer eso, ¿no? Que pasarlo al otro ítem, si es sí, pasa acá, pasa allá, porque eso es un mal diseño del instrumento, ¿ok? Y en eso mucho pecan los tesistas, ¿no? Tratar de hacer un instrumento muy limpio, muy sencillo, muy fácil. Es más, se habla mucho de que mientras menos ítems, escuchen bien, ¿ah? Mientras menos ítems o menos preguntas tenga el instrumento, mejor diseño tiene, ¿ok? No tratar de diseñar pues un instrumento con 50, 60 preguntas no tendría, por lo menos sería muy tedioso, ¿no? De analizar y muy tedioso de básicamente encuestarlo, ¿no? Ahora los instrumentos siempre, por lo menos la tendencia actual de los instrumentos y peor con esta coyuntura es que sean lo más prácticos y lo más sencillos posibles en los menores ítems. Pues es por ello que voy a tomarme un espacio con ustedes y eso implicaría hasta una cuarta sesión hacer realmente un análisis factorial, no es de un instrumento, no es nada sencillo, pero por lo menos se lleva una idea que realmente se tiene que tomar el tiempo de hacer un instrumento, o si no, simplemente tomar un instrumento que está validado y confiabilizado acá en nuestro país, ¿no? O por lo menos que ya tenga una tendencia más internacional, ¿no? Como hay muchos instrumentos que nosotros por lo menos tenemos, ¿no? Pero tratar de evitar ese cruce de cosas y aspectos que a veces se hacen en los instrumentos sería por lo menos lo más sensato, ¿no? Pero si tengo que hacerlo, pues ni hablar, pues, pero será pues en una encuesta, 2 encuestas, o de repente en un trabajo muy meticuloso, muy específico, de repente podría ser, ¿no? Pero en términos generales no sugiero eso. Una pregunta más, a ver, saliendo, bueno, del tema de encuestas, hay una pregunta que hacían los chicos con respecto a la población. ¿Cuánto es la muestra mínima que puede ser? Estadísticamente hablando, digamos que vamos a suponer que yo, independientemente si es distribución normal, no normal, independientemente de la prueba estadística, paramétrica, no, independientemente de todo, lo mínimo que yo debo aplicar son 30 personas. 30, menos, imposible, no tendría razón de ser un trabajo de investigación, una tesis, ¿ok? Y creo que una tesis de maestría, en el caso de ustedes, si hay menos de 30 personas. Ojo, estamos hablando de descriptivo, estamos hablando de correlacional. Ahora, si es experimental, que creo que no es el caso de ustedes, ya podemos hablar de otras cositas, ¿no? Pero para trabajos correlacionales, trabajo mínimo 30, ¿no? Mínimo.
Tenemos una población, por ejemplo, de 200 personas. ¿Puede ser una muestra de 30 personas? No. Y voy a tratar de, por lo menos, esto es otro punto interesante que pregunta Juan. Voy a tratar de simularlo, ¿ya? Vamos a tratar de simularlo. Yo tengo, ojo chicos, todas estas cositas yo se los puedo proporcionar, estas sesiones, para eso estamos, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a poner acá un ratito, permíteme un segundo, por favor. Muestreo fórmulas. Ok. No, este de acá. Fórmula muestra. Ya. Ok. Bien, a ver. El profesor Juan me mencionó que tengo 200 personas, ¿correcto? ¿No? Siempre el valor Z estándarmente es 1.96, ¿no? Y el valor de error es 0.05. Lo que cambia es el famoso P, ¿ok? ¿Qué cosa quiere decir P? La probabilidad de que esa persona sea seleccionada, ¿no? El mínimo valor que yo puedo ponerle a ese P va en función de los antecedentes que yo tenga. Les pongo un ejemplo, ¿no? De repente yo en un antecedente he encontrado que el 10% de la población peruana consume frutas y verduras, las 5 raciones de frutas y verduras, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, si yo le pongo 0.1, ¿ok? Entonces me va a arrojar una muestra de 82 personas, ¿ya? Entonces, o de repente yo he obtenido que apenas el 5% de la población peruana, es un ejemplo, hace actividad física intensa. Entonces le pongo la probabilidad 0.5, porque eso no tiene nada que ver con significancia, nada. Y me sale una muestra de 53. Pero con una población de 200 es realmente casi imposible que me salga una muestra de 30. No, por lo menos en la práctica que yo he visto es prácticamente imposible sacar una muestra de 30. De ahí yo sugeriría que de repente hacer lo que nosotros llamamos un muestreo a conveniencia, ¿no? Para no complicarnos tanto la vida en términos más sencillos. Porque realizar un muestreo de 30 con 200 es realmente muy difícil. Ustedes mismos se están dando cuenta, le estoy dando un valor muy bajo a este valor P, o esta probabilidad en otras palabras, ¿no? Sería muy difícil llegar a 30, ¿no? O sea, yo sugiero mejor un muestreo por conveniencia. A ver, muchachos, ¿alguna pregunta? Bueno, chicos, si tienen alguna pregunta, yo sí quisiera, de repente que ustedes construyan una base de datos, ¿no? Simulen de repente un trabajo de datos, ya que yo pienso que ya tienen la idea más o menos qué tesis van a hacer, más o menos qué título, por ahí, con 10 datitos, ¿no? Obviamente no vamos a hacer exquisitos 1000 datos, 2000 datos, obviamente no, pero con 10 datitos, de repente, profesor, tengo esta base de datos con peso, talla, edad, sexo, qué sé yo, estrato socioeconómico, qué sé yo, ¿no? Y poder ir practicando entre nosotros. Sería muy bueno hacerlo, ¿no?